Acabas de salir de la consulta del médico con tu diagnóstico de diabetes y de las primeras dudas que tienes ahora mismo es ¿qué tengo que hacer en el tema de la alimentación? ¿O qué comidas tengo que hacer? ¿O qué puedo comer si yo creía que hasta ahora lo estaba haciendo todo bien y me han diagnosticado diabetes? Quédate porque te voy a dar mucha información en este vídeo. Hola, soy Diana, soy enfermera de atención primaria y me apasiona mucho la diabetes. La herramienta que yo uso en la consulta para explicar todas estas cosas de una manera muy sencilla, todo el tema de la alimentación, es esta que te voy a mostrar, que tengo aquí mismo. Esto es lo que se llama el método del plato. El método del plato no es solamente para el tema de la diabetes. De hecho, en la alimentación equilibrada se sigue mucho este esquema. Lo que pasa es que la diabetes tiene un enfoque muy práctico y ayuda a una primera visión, a una primera toma de contacto de cómo tiene que ser la alimentación a partir de ahora, que es esa gran duda que tenías cuando has salido de la consulta. Sí que es cierto que hay mucha información en internet, pero yo creo que cuando venís a la consulta, cuando vienen los pacientes y yo les explico esto, muchas de esas cosas que ellos creen que hacían bien o que no entienden por qué, aquí es donde se resuelven. Entonces, en base a lo que yo conozco y en los errores, te voy a ir diciendo la explicación del plato. Bueno, lo primero que tienes que saber es que este plato se usa este método en comidas y en cenas. En desayunos no, en desayunos se usa otra manera que te voy a explicar en otro vídeo. Plato llano, a tamaño real. Esto es un poco para que tengas en cuenta las proporciones que hay que usar. Se divide en 3 partes, ¿vale? Y tu alimentación en comidas y cenas debería de ser a partir de ahora sí. Siempre vas a tener que meter ensalada o verduras, vas a tener que meter farináceos, es decir, todo lo derivado del grupo de las harinas, todo lo que tiene hidratos, para que te hagas una idea. Patata, zanahoria, arroz, guisantes, ¿vale? Los guisantes no son verdura. Y luego tienes que meter, la pasta que se me olvidaba. Y luego tenemos que meter proteínas, ¿vale? Porque hay muchas veces que hacemos un primer plato y nos olvidamos de los segundos platos. La carne, pescado y los huevos son importantes y con diabetes más. Te voy a explicar cada uno y te voy a decir lo más así básico que deberías de ir sabiendo. Siempre debes de meter una ensalada o verduras y el tema es lo siguiente. Cuando nosotros normalmente comemos, hacemos un pico de glucosa, ¿vale? Quédate con esta imagen, el pico de glucosa, y esto lo voy a decir en más vídeos porque tiene mucha importancia sobre todo en el control de la diabetes y en sus complicaciones. Si tú empiezas a meter ensalada o verdura siempre en tu alimentación, vas a evitar ese pico y vas a hacer que sea la curva de glucosa como una montañita, ¿vale? Yo siempre a todas las personas que se vienen a la consulta se lo explico así y es una manera muy fácil de entenderlo. ¿Por qué? Porque esto tiene fibra. La fibra retiene la glucosa y hace que esa digestión sea mucho más lenta. ¿Por qué? Porque los hidratos por sí mismos se absorben de una manera súper rápida. ¿Qué pasa? ¿No te ha dado nunca la sensación de que cuando tomas arroz o cuando tomas legumbre dices a las 3 horas, jolín, pero si me metí un plato hasta arriba de cocido, si no has metido carne o algo de ensalada, dices, pues es que tengo hambre. Claro, porque esto se absorbe muy rápido. Entonces el primer truco siempre es que ya te tienes que acostumbrar a meter ensalada o verdura. Recuerda, ni guisantes ni habas, ¿vale? Ni nada que sea como zanahoria, por ejemplo, ¿vale? Porque eso va aquí. Luego, siempre hay que meter un segundo plato, ¿vale? Siempre. ¿Por qué? Porque también las proteínas, cuando se digieren, evitan ese pico de glucosa, ¿vale? O sea, ya tenemos otra cosa que nos favorece una curva y nos evita complicaciones. De hecho, cuando se toman los hidratos de carbono, yo cuando venís y os empiezo a preguntar un poco cómo os alimentáis y os empiezo a explicar estas cosas, claro, todo el mundo me dice, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Es que solamente tengo que tomar de garbanzos esto? Sí, claro. Además es que tenemos mucha tendencia en España pues de hacer un primer plato muy rico en hidratos, por ejemplo, una paella, o lo que os he dicho antes, un cocido con sopa. Entonces, esto así, a grosso modo, puede parecer como un poco lioso. Yo uso un segundo método, por así decirlo, para explicaros esto de una manera que lo entendéis mucho más visual, y lo tengo aquí. Pero sobre todo iros quedando con los tips que voy a dar ahora, con esas 3 ideas principales que os tenéis que ir a casa. Esto es para las comidas y para las cenas. Las frutas no están incluidas aquí, de eso hablaré en otro vídeo. Y por supuesto, en el grupo de hidratos de carbono que vais a ver ahora, ya está incluido el pan. Es decir, no deberíais de tomar pan si ya metéis hidratos de carbono como pasta, como arroz, como legumbre. Entiendo que a los que sois paneros pues os resulta un poco más complicado, pero bueno,
es ir haciendo todo a poco, ir adquiriendo un poco el hábito, y cuando veáis que vuestra glucosa pues va alcanzando mejores valores, que os encontréis mejor, bueno, pues quizás podáis ver las cosas de otra manera. Yo siempre digo que todo esto es poco a poco y todo se puede ir negociando, ¿vale? Mirad, lo he abierto aquí al azar, ¿vale? Esto tengo muchísimos ejemplos, ¿vale? Pero bueno, lo he abierto aquí al azar. Imaginaros que ese día pues queréis tomar pues unas alubias verdes o una ensalada. Digo lo de las alubias verdes, ¿por qué? Porque las alubias verdes normalmente suelen ser, bueno, perdón, judías verdes, ¿vale? Porque la judía no es lo mismo que alubia verde. La alubia verde sí que está más considerada aquí porque tiene una vita dentro. De primer plato quiero meter unas judías verdes, perfecto, una proporción adecuada es la mitad del plato que os he enseñado. Pero aquí tenemos unas alubias y dirás, Diana, ¿unas alubias? Sí, claro. Las alubias normalmente son el primer plato. Y yo necesito meter un segundo plato, que es la proteína, que no me debe faltar nunca. Por eso esto va en este tamaño tan chiquitito. Y siempre lo puedo acompañar. Si no te gusta la ensalada, hay muchos que venís diciendo, es que yo la lechuga no puedo con ella, me da muchos gases, la digestión, por la noche no tomo lechuga, no hay problema, mete verdura. Pero siempre en esta proporción. Esto es con lo que te tienes que quedar, ¿vale? Hay que meter verdura o ensalada, no vamos a hablar de momento ni de pesos ni de cantidades en gramos, simplemente ya ir cogiendo las proporciones, ¿vale? Con meter siempre verdura o ensalada, recordando lo que os he dicho de los guisantes y de las habitas, ¿vale? De las alubias verdes. Los hidratos de carbono tienen que ocupar una parte muy pequeña del plato, es decir, esto si tú lo pasas a un plato llano es poca cantidad, pero así es como debería de ser. Y nunca te tiene que faltar el alimento proteico, por todo lo que te he explicado antes, ni la carne, ni el pescado, ni el huevo. La verdad es que así cuando venís a consulta y os empiezo a poner ejemplos, lo entendéis súper bien y creo que es una manera muy práctica de ir un poco tomando contacto con la alimentación que se tiene que hacer cuando a una persona le diagnostican de diabetes. Entonces, seguiré hablando de más cosas en mi canal, Diabetes con Diana. Suscríbete y en los comentarios escríbeme si tienes dudas, yo te las voy a responder, si te gustaría que yo hablara en concreto, pero ya te adelanto que aquí solamente voy a hablar de diabetes, sensores, hipoglucemias, complicaciones, más temas relacionados con la alimentación, insulinización. Te deseo que te cuides mucho, mucho, mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.